Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Llegó el tan anunciado día 11 de julio, cuando Rusia cortó definitivamente a través del gasoducto Nord Stream 1 el gas que diariamente le envía a Alemania. Alemania, a partir del día de hoy, tiene que estar buscando alternativas. Ya ministro de Finanzas y otros funcionarios de Alemania se han adelantado a los hechos y han anunciado de que existe una gran posibilidad de que Rusia definitivamente tome la decisión de no volver a enviar este suministro a Alemania, por ser Alemania uno de estos países europeos que tanto ha contribuido con ayudar a Ucrania con armamento, con equipos, con dinero. Muchos dicen que Rusia va a hacer el mantenimiento en los 10 días que ha anunciado, porque Rusia también necesita el dinero de estas ventas, obviamente, para su economía. Sin embargo, Rusia, a raíz de lo que ha ocurrido en esta guerra, ha conseguido nuevos clientes y para Rusia también es de gran importancia el tema del suministro del gas como una forma indirecta de retaliación contra la posición adoptada por los países europeos. A ningún país del mundo le gusta que lo sancionen. A ningún país del mundo le gusta que el dinero de sus empresarios sea congelado o sea utilizado para otros gastos sin autorización de los mismos dueños. Miren que la Unión Europea en el pasado ha sancionado a países que no han podido defenderse, pero en esta ocasión sancionaron nada más y nada menos que a un país que es prácticamente una estación de gasolina como es Rusia, porque esta cantidad tan enorme de gas que hay debajo de la tierra de Rusia, de su geografía, no la tienen los polacos, ni los alemanes, ni los franceses, que ya tienen gran temor, gran incertidumbre, pánico financiero, pánico a nivel de los hogares, sobre todo en Alemania, que ya saben que 2, 3, 5 meses pasa muy rápido y que ya viene invierno del año 2022. Sí, la idea es que los rusos están haciéndole mantenimiento a estas tuberías, a estos gasoductos. Sin embargo, funcionarios de Alemania que han pensado la situación con más profundidad anticipan a que esto podría ser un corte total. Y es que Alemania anualmente recibe de Rusia 55 billones de metros cúbicos de gas. Dígame, ¿qué científico del planeta Tierra ha inventado algo similar al gas natural? Y yo pienso, hasta el día de hoy, Estados Unidos está vendiéndole gas a Alemania, a los europeos. ¿A qué precio? El gas natural de los Estados Unidos ahora está llegando en más cantidad a Europa que el mismo gas de Rusia. Aquí tengo una gráfica en la que pueden ver cómo la parte de abajo es el gas ruso, la de arriba el gas ruso, la de abajo es el gas natural de Estados Unidos. Miren cómo ya casi está llegando la misma cantidad. Esto se está convirtiendo prácticamente en un castigo para los europeos. En la época de Venezuela, cuando fue sancionada por el expresidente Trump, yo me acuerdo año 2019, 2020, esas colas, 2021, esas colas en Venezuela necesitando gasoil, necesitando gasolina, que llegaba la gasolina de Irán y estos barcos, algunos de ellos fueron interceptados y todo lo que iba en el interior de estas embarcaciones fue confiscado y vendido en Houston. Esto es una época bastante triste, que la historia lo recordará, y cómo ningún país de Europa salió a socorrer a los venezolanos. Y ahora, ¿quién va a salir a socorrer a estos mismos europeos? Están pasando por la misma situación. Este gas ruso es esencial. Mire que los administradores de viviendas en Alemania ya han tomado la decisión casi que en conjunto
la decisión de reducir la temperatura de la calefacción para el próximo invierno, de prácticamente obligar a la población europea a que traten de usar menos el aire acondicionado, usar menos la electricidad. ¿Cómo les parece en esta época de verano? Creo que en España ahora está como a 35 grados centígrados de temperatura. Está en el verano. Los 27 países europeos, en medio de la guerra, de tanta crisis, tomaron la decisión por obligación. Los depósitos de combustible tienen que estar al 80% para el 1 de noviembre. Ahora en Alemania están en el 56%. Yo pienso que Rusia en estos días, de acuerdo a cómo se comporta el mundo occidental con el tema de la guerra en Ucrania, podría considerar el tema de cerrar ese grifo. Es una de las posibilidades. No hay de parte de ningún medio informativo ni ningún especialista en el tema geopolítico o de hidrocarburos un consenso en cuanto a qué es lo que va a ocurrir. Pero miren, no tiene que ser un cierre total. Rusia puede abrir el grifo un poco, irlo cerrando, irlo abriendo a medida que las sanciones, por ejemplo, se las vayan quitando. El que está muy empecinado en el tema de que sí va a haber un recorte total es el ministro de Finanzas de Alemania, Robert Habeck, que dice que él teme de que el Kremlin definitivamente no va a volver a abrir el grifo. Es que en la actualidad, y tiene razón los funcionarios en Alemania para pensar así, en la actualidad ha habido un recorte por el tema de la famosa turbina del 60% de la llegada del gas ruso a Alemania. El precio del gas, por ejemplo, en Europa ha subido 500% desde julio del año 2021, 500%. Y desde el mes pasado ha subido el 200%. Hoy en día un megavatio hora vale 167 dólares, euros, que hace poco valía 145. Este dato de 145 es del mes de marzo. Esta quimera que tienen los europeos es que Úrsula realmente está en una campaña buscando el muerto río arriba. Ursula von der Leyen, ella aspira a que los depósitos de todos los países europeos, sobre todo la Comisión Europea, suban hasta un 80%. No sé cómo lo va a lograr. No sé qué va a pasar en Europa cuando se cumpla lo que ella ha acordado de no comprar ni una gota de petróleo de Rusia que venga por barcos a partir de diciembre de este año. Hay en la actualidad una disminución en ese gas proveniente de Rusia a través de Yamal, a través de las tuberías desde Rusia a Europa. Aquí vemos al presidente de Rusia allá visitando las instalaciones de Gazprom, que acuerden que Gazprom tomó la decisión de obligar a los países europeos que compraran en rublos, y algunos países que sí tomaron la decisión de hacerlo, de pagar en rublos, están con problemas en el suministro de gas. Esta guerra, esta decisión adoptada por Estados Unidos, quien prácticamente le pidió a Europa que se pegaran un disparo en el pie, y los europeos aceptaron, sí, señor Master, vamos a darnos un disparo en el pie. Hoy en día están sufriendo las consecuencias. A partir de las 6 de la mañana del día de hoy, ni un centímetro cúbico de gas de Rusia está llegando a Alemania. Y este gas que llegaba a Alemania era distribuido a otros países. Y los alemanes dicen, no, nosotros con Noruega no tenemos problema. Acaban de salir de una protesta en Noruega y yo no veo que Noruega sea la solución para los países europeos. Ahí están, por ejemplo, en el Mar del Norte tratando de construir unas bodegas de almacenamiento de gas natural licuado, algo que toma tiempo, pero muestran esta idea al mundo para que crean, no, realmente no hay problema, que Rusia no quiere vender, que no venda. Yo, si fuese ciudadano europeo, tendría gran temor de ese
ese corte definitivo de Rusia, porque se puede esperar cualquier cosa de parte de Vladimir Putin, se puede esperar cualquier cosa. Es capaz de dejar de ganar o de perder porque él está bastante ofendido y su pueblo y sus funcionarios del gobierno por el tema de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, países que descaradamente han contemplado el tema de vender y poner en subasta lo que es ajeno. Este invierno huele a carbón. Este invierno huele a que van a quemar leña en Europa. Al paso que van, como hemos visto, están bajas las reservas de almacenamiento, está bajo el suministro, están muy altos los precios del gas y no hay soluciones alternativas seguras para una época que llevamos para el mes de agosto. Alternativas no las ha dado Úrsula. Úrsula siempre dice: cierren, no compren, castiguen, impongan, pero no da solución. ¿Hasta cuándo el pueblo de Europa va a seguir creyéndole o tomando en cuenta estas normativas adoptadas por Úrsula? Esto de las sanciones por el tema de la turbina, de las sanciones impuestas por Canadá a Rusia, porque yo digo, sanción es sanción. ¿Por qué van a ser siempre excepciones? Ahora Canadá finalmente, me dicen que en el día de ayer tomó la decisión de enviar la turbina a Rusia, pero he escuchado que comentario de Rusia es que no hace falta una turbina, sino que hace falta 8 turbinas. ¿Y quién garantiza que cuando llegue la turbina reparada en esta planta de Siemens en Canadá, sí la van a utilizar para enviarle gas a Alemania? Podrían tranquilamente usar esta turbina para adecuarla a los gasoductos que van hacia la China. Es que la China está pendiente de cada centímetro cúbico de ese gas que no está siendo enviado a Europa y están con los brazos abiertos para que todo lo que quiera enviar Rusia se lo van a recibir allá los chinos. Esto de la turbina ya lleva bastante tiempo. Con este cuentico ya han dejado de venderle a los europeos, exactamente a Alemania, el 60% del suministro. Es una excusa ya muy prolongada y por eso han salido los funcionarios alemanes a decir lo que han dicho en el día de hoy. Este mantenimiento, luego del tema de la turbina y esas reducciones planteadas y el tema de los rublos, del pago del gas por rublo, ha sido unas etapas que ha ido quemando Rusia y que obviamente contempla el tema tan poderoso como es que ellos han visto allá que el gas es un arma de guerra, es un arma de guerra contra países que están enviando armas que están siendo utilizadas para matar miembros de la Fuerza Armada de Rusia, puesto que consideran que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es una invasión y todo lo que ha ocurrido desde el 2014 en la zona de Donbass, todos los ataques cometidos por fuerzas nacionalistas al estilo batallón de Azov, eso prácticamente en la historia no cuenta. Entonces ahora Rusia tiene el tema del gas como un arma que simplemente a primera instancia ayudaría a que consideren el tema de eliminar las sanciones. Vamos a ver si lo hacen. Vamos a ver si lo hacen. Pero lo que va a sentir Europa en estos próximos meses, yo quiero que cuando ya en Europa sientan frío, sintonicen estos canales que narraban la situación de los venezolanos 2019, 2020, 2021, para que vean esa gran injusticia que cometieron con Venezuela y cómo eso que para Europa es una gran injusticia podría ser remediado si Estados Unidos y la Unión Europea le quita las sanciones a Rusia, que es una posibilidad, porque ya sabemos que Zelensky no va a cambiar terreno por paz, pero entonces que contemple el tema de las sanciones. Las sanciones están en la ecuación del tema de las turbinas. Quitan sanciones, ponen las turbinas a funcionar para que le llegue todo el gas que Alemania necesite
todo el gas que Francia necesita, quiten las sanciones. Que esto es sencillo, pero en esta ecuación del G7 ellos no contemplan este tema. Ellos no contemplan, por ejemplo, el tema de que Putin se haya montado en un caballo sin camisa. Ellos no pueden no pueden concebir el tema de que Rusia es una potencia mundial, una estación de gasolina planetaria. Eso para los Estados Unidos es una pesadilla que no los deja dormir. Definitivamente se podría decir a estas alturas que el invierno va a arrodillar a Alemania. Esto muy parecido a las Fuerzas Armadas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, arrodilladas allá por el invierno de la Unión Soviética. Hay que reabrir el gas para Alemania, hay que reabrir el gas para Francia, hay que quitarle las sanciones a Rusia, hay que negociar con Rusia para que no sigan muriendo soldados ucranianos, para que no se siga desplazando la población de Ucrania hacia otros países de Europa. ¿Qué va a ocurrir en Europa a corto alcance si en este mantenimiento Rusia, Putin toma la decisión de cerrar el grifo? No por un mes, no por 2 meses, por todo el invierno. Van a continuar las sanciones. Ursula von der Leyen va a contemplar enviar una séptima y una octava ola de sanciones a Rusia. Yo lo dudo. Yo pienso que todo este andamiaje gubernamental en Europa se va a desplomar por su propio peso, por la gravedad. Esta turbina que van a enviar de Canadá, existe la posibilidad de que la utilicen para enviarle gas a China. Y en Europa se siente, se escucha esa gran hipocresía cuando cuestionan a la India porque está recibiendo gas de los rusos. ¿Saben cuánto gas está recibiendo India? 1/200ª porción de lo que recibe Europa. Y se están quejando de la India. Se contradicen los europeos y Alemania, que todos los días habla y reniega de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, y que en el mismo gobierno de Alemania hay una ala del Parlamento que solamente contempla el tema de cero gas, cero petróleo de Rusia al estilo Úrsula. Miran con malos ojos a aquellos otros miembros del gobierno de Alemania que negocian el tope del precio del petróleo ruso, que están de rodillas esperando que Rusia les envíe gas, cuando prácticamente lo que paguen por este gas, por este petróleo ruso, va a ser usado en el tema de la guerra contra Ucrania. No se entiende. Por un lado quieren proteger a Ucrania y por eso es que Zelensky está tan en contra de la posición de Alemania. Y aunque muchos no quieran aceptar, esto tuvo mucho que ver con la salida de este canciller, embajador de Ucrania en Alemania. En últimas, lo que está ocurriendo es muy sencillo. Estados Unidos convenció a Europa de que no compraran gas ruso para ellos venderle el gas de los Estados Unidos a un mayor precio. Esa es la única situación. Y el gas que vende Estados Unidos a Europa realmente no va a alcanzar para este invierno. Las sanciones por la derecha, sanciones por la izquierda, sanciones por el medio, y mientras tanto que los europeos se jodan. Esto es prácticamente lo que está ocurriendo en Europa. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni el Reino Unido le pueden ayudar a Alemania, a Europa en este momento. El único que le puede ayudar a Europa con el tema del gas es Rusia, al que tanto odian. Las sanciones, si no las quitan, si no le quitan las sanciones a Rusia, Europa en este invierno se va a congelar. Se van a congelar por el modo de pensar de Úrsula, de Borrell, del Reino Unido, que contribuyó bastante Boris Johnson a esta
rusofobia, esta cadena de odio, que nada hizo por plantear opciones para que se evitara la continuación de esta guerra. Esto que le pidió Estados Unidos a Europa fue prácticamente un suicidio económico, y Europa aceptó ese suicidio. Europa aceptó arrodillarse ante el invierno. Las rodillas se les van a congelar. Y Canadá está entre dos situaciones, dos aliados, porque allá hay una diáspora bastante grande de ucranianos en Canadá. Y al mismo tiempo, pues obviamente Canadá tiene vínculos con Alemania. Entonces ha sido bastante complejo el tema de la turbina. Pero todo es parte pelos de del mismo perro, como se dice, porque prácticamente esto va encaminado con el tema de las sanciones, sanciones que esperaba Biden y esperaba el presidente de Canadá, que en cuestión de días esas sanciones iban a contribuir a que se acabara la guerra en Ucrania. Canadá, a propósito, es un país que ha penalizado a más de 1.000 personas y a compañías, sobre todo las que tienen que ver con el tema de los hidrocarburos que vienen de Rusia. Y muchos en Ucrania piensan que si devuelven la turbina, que esto va a aumentar el tema de la impunidad y que Rusia va a utilizar el tema de la turbina y otros temas para cada día utilizar el tema del gas como un arma económica. Ucrania a gritos ha pedido todos estos meses que no envíen la turbina. Mire, Ucrania, estas tuberías que venían desde Rusia a Europa con gas, no ha permitido que siga fluyendo el gas. Ucrania ha contribuido también a que los amigos en Europa no vayan a tener problemas con el tema de la temperatura. Ucrania es quien prácticamente está evitando a última hora que ese flujo se normalice a Europa, pero los europeos también han sido utilizados por sus gobiernos para haber tomado esta actitud que han tomado contra Rusia. Miren que todo este rompecabezas estamos empezando a armarlo y estamos viendo realmente no quiénes son los culpables, sino quiénes en los últimos 135 días de guerra han podido evitar este escalamiento en el tema de la guerra, este escalamiento en el tema del precio del metro cúbico de gas en Europa. Y Alemania es la que pidió a Canadá que le mandaran esa turbina, porque Alemania dice, no, envíen esa turbina para que Rusia ya no tenga la excusa para no mandarnos el gas. Pero Alemania desconoce realmente cuál va a ser la posición que va a adoptar Gazprom, entre comillas, Putin, quien es el que tiene el control total en su país, en Rusia, donde está bastante centralizado todo y quien da la última firma es el presidente Putin, no como en otros países del mundo, que los presidentes son prácticamente títeres de los sistemas políticos. Y Canadá finalmente aprobó. Canadá aprobó con una turbina, pero ahora en Rusia dicen que no es una turbina, sino que son ocho turbinas. Esto es una situación increíble. Ahora, el mayor importador alemán de gas ruso pide rescate al gobierno. Esta compañía se llama Uniper y ya está pidiendo rescate. El gobierno de Alemania y otros países en Europa ya están contemplando el tema de cómo ayudarle a los empresarios, porque esto ya llegó. Están proponiendo, por ejemplo, que la gente tome unas duchas más cortas ahora en el verano. Yo no sé qué va a hacer en Francia, que allá no usan sino perfumes. No sé qué es lo que qué duchas más cortas van a lograr. Sí, el tema más preocupante no solamente es ahora el tema de las duchas más cortas, sino el tema de las duchas más frías en el invierno y menos calefacción. Los más afectados, los ancianos, los niños. Para un país como Alemania, que recibía 55 billones de metros cúbicos de gas de Rusia, ahora sí mucho está recibiendo 35 millones. Úrsula, como de costumbre, con sus planes geniales, tiene una cumbre ministerial para ahora, para el 20 de julio. Creo que Úrsula
tiene científicos en sus laboratorios tratando de convertir el agua en gas o en petróleo o en gasolina. Ella todavía cree que esto lo puede lograr antes de fin de año. Lograr crear un combustible, un gas para decirle a Rusia, quédense con todo su gas, cómanse todo su petróleo. Pero Úrsula es realmente una mujer juliovernesca, fuera de que toma unas decisiones sin sentido. Esta mujer maneja una lógica que yo todos los días trato de entender, pero que de pronto los ciudadanos en Europa, cuando empiecen a sentir el frío que le llegue a los huesos, van a cuestionar a esta señora para que entre en razón, pero ya va a ser bastante tiempo, bastante tarde. Este va a ser el invierno de Putin. Lo deben bautizar el invierno Putin, porque ya no tiene marcha atrás aún. Si arreglasen el tema de la guerra hoy, 11 de julio, el volver a encaminar el suministro de gas, a normalizar como venía todo en Europa, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Es preocupante el tema de Yamal, es preocupante el tema de Nord Stream 1, y créanme que a Rusia le dio muy duro el tema de el Nord Stream 2, en el que Gazprom perdió millones y millones de dólares. Amigos del canal, no se les olvide esta imagen de Citgo que fue distribuida por las redes a nivel mundial en el año 2019, cuando el mismo gobierno de Trump le decía al mundo, si quieren comprar petróleo a Venezuela, tienen que pagar por adelantado en las cuentas de Juan Guaidó. Cuentas de Juan Guaidó, que no se sabe realmente dónde está el dinero, como no se sabe dónde está el oro venezolano. No nos han mostrado videos ni fotos de este oro. Esta amenaza del día de hoy de un corte completo en su totalidad, ni un centímetro cuadrado cúbico de gas de Rusia a Alemania, es una noticia en proceso que vamos a estar muy pendientes en los próximos 10 días, no solamente para ver si Rusia va a cumplir, sino cómo va a ser el modo de actuar de la Unión Europea y de la OTAN con el tema de las sanciones, al igual que Estados Unidos, contra Rusia. Los espero en el próximo video del día de hoy y muchas gracias por participar. Por favor, dejen rodar la publicidad. Muy amables. Gracias.